Bienvenidos a esta nueva emisión de Mutantes TV Sin Censura, donde les contamos las noticias más picantes, las noticias más polémicas, actualidad nacional sin límites. Hoy tenemos un tema muy importante y por eso acá nos acompaña nuestro amigo y colega Nicolás Rivera, que nos va a hablar sobre la consulta anticorrupción. Pero antes quiero hacer un pequeño paréntesis. En Colombia los grandes medios, Nicolás, le han dado mucha trascendencia a la noticia de Álvaro Uribe, a esas investigaciones por falsos testigos, también al caso del senador Cepeda, que también ha estado muy involucrado, y se han olvidado un poco de este tema tan importante que ya en este mes de agosto será algo que pues me imagino que todos los medios tendrán que hablar, en vez de estar perdiendo un poco el tiempo con esto de el caso de Uribe. Bueno, Nicolás, de verdad, bienvenido acá a Mutantes TV Sin Censura. Gracias, Julián, a Mutantes, que sigo un medio con mucha frecuencia aquí en el municipio, y vamos a hablar de un tema muy importante que nos concierne a todos los ciudadanos, porque se trata de la corrupción. Y a propósito de lo que tú dices, pues a todo mundo le conviene decir que está en contra de la corrupción. Sin embargo, hay algunos políticos, y lo que tú dices, algunos medios de comunicación, que tratan de generar una especie de cortina de humo alrededor de estos temas, porque hay algunos de los puntos que, como lo veremos más adelante, no le conviene a algunos políticos y en consecuencia a quienes son dueños de algunos medios de comunicación o al mismo tiempo de algunos grupos económicos de este país. Bueno, Nicolás, ahí de pronto desinformación por parte de la comunidad, que dicen que supuestamente a los que van a hacer la consulta les están dando plática por debajo de la mesa, que supuestamente también hay algunos congresistas que ya están en contra de esta consulta porque pues es millonaria lo que vale y el Estado gastaría muchos recursos en su elaboración. ¿Qué decirle a la comunidad de esto, Nicolás? Pues empecemos por ahí, Julián. Lo primero, los mitos, antes de entrar por cada punto de la consulta anticorrupción. Lo que se ha creado es una serie de desinformación alrededor de estos puntos, y lo que nosotros pedimos, quienes hacemos campaña por la consulta, no es que hagan campaña necesariamente a favor de la consulta, sino que si lo van a hacer en contra, no sea con mentiras, que pasa mucho en los sectores donde ambientan, digamos, los problemas de cada cosa con desinformación. Uno, quienes hacemos las consultas no ganamos dinero, porque en una consulta popular no hay reposición de votos, no se genera dinero para hacer campaña, estos con las uñas, estos volantes son autogestionados, todas las posibilidades de transporte son de quienes estamos convencidos de esta consulta, y además de eso, como es una consulta ciudadana y no de un solo partido, pues también se han creado otros serie de mitos. Uno es que como uno de los puntos es bajar el salario de los congresistas y los altos funcionarios del Estado, entonces piensan que todas las personas que contrate con el Estado, la señora que gana 5 millones de pesos en una alcaldía, por ejemplo, también le van a bajar el salario, y eso es mentira. Es mentira, porque quienes ganen más de 40 salarios mínimos legales vigentes van a reducir su salario con la aprobación de esta consulta a 25. Eso quiere decir que los congresistas que ahorita ganan 32 millones de pesos, que es una cifra exagerada, van a ganar un poco menos de 20 millones, y así va a pasar con la rama judicial, donde los altos jueces que ganan unos salarios exorbitantes van a ganar un poco de dinero menos. Pero si usted gana menos de 19 millones de pesos, va a tener el mismo salario que toda la vida. Nicolás, hablemos precisamente de lo que tú estás diciendo, de esos puntos de la consulta anticorrupción. ¿Cuáles son esos puntos, Nicolás? Listo, entonces muy concretos, son 7 puntos fundamentales que debemos aprender. Independiente de entrar en detalle con cada uno de los puntos, si uno queda corto, queda largo, lo que hay que tener presente es que hay que decir 7 veces sí a todos los puntos, o sea, votar sí en cada punto. Con esto porque necesitamos que la consulta en general saque más de 12 millones de votos para el umbral, sea por el sí o por el no, y además de eso que cada punto tenga 6 millones de votos mínimo para pasar el umbral. Entonces, por ejemplo, el primer punto es bajarle el salario a los altos funcionarios del Estado, que fue lo que acabé de explicar. Ese punto puede que tenga 8 millones de sí, pero resulta que el punto número 2 tiene 5, pues el punto número 2 no se aprueba y el sí se aprueba. Entonces la idea es sin miedo votar los 7 puntos 7 veces sí. Entonces, primero, bajarle el salario a los congresistas. Segundo, que quienes son corruptos no paguen cárcel en sus casas, porque además de eso tienen unas mansiones inmensas, claro. Y que además de eso se castiguen de por vida para que ellos a nombre propio no puedan volver a contratar con el Estado nunca. Tercer punto, que es un punto que de hecho es una realidad que nos toca aquí a nivel local, los presupuestos deben ser participativos, o sea, hay que consultar a la ciudadanía en qué cree que se deben invertir los recursos, qué necesidades existen a nivel territorial, en el territorio, la población, con dónde es que se destinan los recursos, y a partir de la construcción de presupuestos participativos es que se genera ciudadanía. Cuarto punto, y es un tema muy importante que tiene que ver con que cada congresista
debe rendir cuentas de su asistencia, de su gestión, de su trabajo en el Congreso y en otras corporaciones públicas, pero sobre todo en el Congreso. Esto quiere decir que no más Gerlain, que iban todo el tiempo a dormir, 40 años durmiendo, o personas como Musa Besaile, que en 4 años tuvieron una intervención en la plenaria, una en 4 años. ¿Sí? Quinto punto, el tema de la contratación pública. Esto quiere decir que, por ejemplo, aquí en Facatativá, en Cundinamarca, en Mosquera, en Funza, en Cartagena, en Bolívar, no sabemos nunca quién contrata con el Estado, quiénes son los proveedores, cómo funcionan las licitaciones, cuánto le dan al alcalde por esto, cuánto le dan a los concejales, se reparte la torta. Es decir, los presupuestos participativos, entre otras cosas, implica que la contratación pública sea pública en todo sentido. O sea, que tú sepas que si pavimentaron esa vía, quién fue el que compró el cemento y a qué empresa lo compramos. Eso la ciudadanía no lo sabe. ¿Por qué? Porque a ellos no les conviene tampoco hacerlo. Y siempre favorecen las licitaciones al amigo. Entonces abren la licitación y se presentan 3 personas para que ya saben a quién van a favorecer, ¿cierto? Ese es un punto. El siguiente punto que es fundamental, y es que los corruptos y los políticos que se demuestre que tienen bienes y propiedades, digamos, injustificadas, no solo deben hacerse públicas, sino además se aplica la extinción de dominio, que es un tema muy importante en el manejo de la corrupción. Y otro tema fundamental, que es el último punto de la consulta, tiene que ver con que no hayan más atornillados en el poder, o sea, en los consejos municipales, en las asambleas departamentales y en el Congreso, no más de 3 periodos seguidos, sea la corriente que sea el senador Jorge Robledo, sea el senador Gerlain, sea los concejales de acá que llevan más de 3 puestos, digamos 3 periodos consecutivos, porque esto, entre otras cosas, hace que no se renueve las corporaciones. Entonces son 7 puntos, son algunos con más detalle que otros, pero lo fundamental es votar a los 7 puntos sí, sí, sí y sí. Bueno, Nicolás, de verdad, importante estos 7 puntos, y muchos de estos puntos, varios candidatos en la pasada contienda presidencial, pues los decían. Por ejemplo, tu candidato, ¿no? Que lo apoyaste, a Sergio Fajardo, también Gustavo Petro, el mismo Iván Duque, también el señor Vargas Lleras, decían sobre todo el tema de que pues los corruptos a la cárcel, ¿no? Donde deben estar, porque tú lo acabas de decir, muchos de ellos pagan sus condenas en las casas y realmente no se hace ese control político desde el Senado de la República. De verdad, Nicolás, que aquí, por ejemplo, en Facatativá, tengo que decirlo, y hemos hecho varias notas de eso, por ejemplo, de las obras inconclusas. ¿Quién responde por eso? Es verdad. ¿Dónde están los dineros? Ahí tenemos el ejemplo de la megabiblioteca, donde se gastaron 12.000 millones de pesos y no se sabe dónde están. 12 empréstitos supuestamente para terminar esas obras, y la comunidad realmente no se le ha explicado qué ha pasado con esas obras, Nicolás. Entonces, de verdad, muy importante tener en cuenta esta consulta anticorrupción el próximo 26 de agosto. Bueno, para terminar, Nicolás, el 26 de agosto exactamente, ¿qué se va a hacer? El domingo 26 de agosto se va a votar la consulta anticorrupción como si fuera una elección cualquiera, como si fuéramos a escoger presidente, gobernador, alcalde, concejal. Vamos a ir a nuestro puesto de votación de toda la vida, donde siempre hemos ido, no vamos a cambiar, y con nuestra cédula en mano vamos a votar en un tarjetón, que es este que está acá, ¿sí? Los 7 puntos, donde son 2 casillas, una que dice sí y otra que dice no. Y cuando estemos al frente del tarjetón nos vamos a acordar de las obras inconclusas, del dinero que no reconoce quienes gobiernan, y de una cifra que parece aterradora, Julián. Al año la corrupción se lleva 50 billones de pesos. 50. ¿Sí? Por eso es que en departamentos como La Guajira los niños no solo no tienen que comer, o en municipios como Facatativá a veces falta dinero, porque en general a nivel nacional hay un marco de posibilidades donde las personas que quieren robar y quienes son corruptos pues lo hacen perfectamente, de manera muy tranquila, y se roban entre todos en el país 50 billones de pesos. ¿Qué podríamos hacer con 50 billones de pesos? Por ejemplo, educación pública gratuita, salud de calidad para todos. Es decir, el primer paso para tener un mejor país es votar sí, 7 veces sí en la consulta anticorrupción, y no olvidar que es el domingo 26 de agosto. Otra cosa, quienes quieran hacer campaña aquí en Facatativá y en cualquier parte del país, los quienes trabajan en la alcaldía, en los consejos, en las gobernaciones, todos pueden hacer campaña porque son funcionarios públicos, y en una consulta popular todos los ciudadanos pueden hacer campaña.
Bueno, verdad, Nicolás, muchísimas gracias de verdad por ese gran conocimiento, esas palabras, esas declaraciones que son muy importantes para la comunidad. Esto es un programa pues que lo estamos pasando en YouTube, es a nivel nacional, no solo es para Facatativá, pero de verdad, Nicolás, muchísimas gracias y recuerden darle clic en la campanita para que se suscriban a nuestro canal. Recuerden que estamos en Mutantes TV Sin Censura, donde les contamos las noticias más picantes, las noticias más polémicas, actualidad nacional sin límites. Nos vemos en nuestra próxima emisión.